placentera parece. Esto no es una placentera. Entonces usted dice, por favor, ¿excéntrica? No. Pero la ponen excéntrica, por favor. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hay que hacerle? Los contactos. Cuando se presenta un trabajo, la pregunta del doctor, ¿está excéntrica? Por ahí le contesta más y dice, no, pero ¿qué? ¿Usted va a usar la excéntrica? No, doctor, quiero saber si está excéntrica. Dígame sí o no, nada más. Eso es todo. Nada más. ¿Están de acuerdo? Inducción. Inducción. Y esto lo hemos hablado el otro día, ¿se acuerdan? Nunca de una opinión, sin pedir que lo pongan al paciente en la posición diagnóstica. No hay otra posición. Usted, esta que está acá, la odia. La odia. Bueno, no hay otra. Es como que usted está en una isla y en una zona de casa. Listo, se acabó. No va a haber más. ¿Y qué va a hacer? No puede aquí. La única posición diagnóstica es oclusión en relación céntrica. Que lo deja ahí, que lo cambia, que lo pone por delante, eso es otra historia. ¿Está claro? Yo no digo de que esto es fisiológico. Miren, ¿cómo? ¿No es fisiológico? ¿Por qué? No puede no ser fisiológico. Porque si el paciente está con una disfunción y yo le encajo el dedo acá en la boca y se lo empujo con la mandíbula con una disfunción, el paciente no está en la oclusión en relación céntrica de tratamiento. Tendré que hacer algo para llegar a esta posición de tratamiento. Entonces, en este momento, en el primer momento que el paciente llega con una disfunción, ¿es fisiológica? No. ¿Trabaja con los músculos que él tiene? No. Está mi mano ahí también. En algún momento hace demasiada fuerza. Puede ser que haga fuerza. O sea, no es fisiológica, no usa los músculos. Puedo hacer un poco de fuerza, pero es la única que hay, no hay otra. No hay otra. Ahora, un momento. Despacio. Esto es diagnóstico. ¿Quiere decir que en esa posición no fisiológica, forzada, etcétera, 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 usted va a hacer el tratamiento? No confunda. Porque no puedo yo poner una posición forzada, no fisiológica, a un tratamiento. Porque eso sería patológico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque si yo le voy a decir, sí, porque vos estás viendo la mano, que la mano no la tiene, sí, no la tiene. Y bueno, eso es una apertura grande que lo hace, no la hace. Pero, ¿por qué entonces usa la céntrica? Porque quiero ver. ¿Y por qué no hay otra? No hay otra. ¿Pero la vas a usar? Vamos a ver. ¿Está claro? Y esto es como el desgaste selectivo. Siempre que hay indiferencia, entonces van a hacer un desgaste selectivo. ¿Pero quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Sobre el desgaste selectivo vamos a hablar más. Ahora estamos tratando de hacer un récord. Fíjense esto donde está, esto ya lo vimos. Este le sacamos una protrusiva, miren dónde está esto. Y este que está en cero. Así que entonces ya sabemos que hay dos cosas porque la mandíbula se va para adelante entonces. O hay una pérdida de dimensión vertical o hay una deflexión. Punto. Dos cosas. A veces está la dos puntas. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Pero para saber esto, yo tengo que ir a céntrica. Tengo que llevar la mandíbula a oclusión y contracción. Muy bien. Está absolutamente contraindicado hacer un desgaste selectivo si hay pérdida de dimensión vertical. Pero, ¿cómo sabemos si hay pérdida de dimensión vertical? Si vieron esa foto que el paciente tenía todo el desgastado, que yo mostré, no la voy a buscar ahora. En esa foto, ¿ustedes creen que había pérdida de dimensión vertical? Ahí. ¿Qué dicen? Tipo casi los dientes casi agarrar el cierta, de acá. ¿Lo vieron la foto? Hay algo que se llama fenómeno de Christensen. ¿Qué hace el fenómeno de Christensen? Yo pongo dos rodetes y hago la protrusiva, se separan atrás. ¿Por qué se separan atrás? Porque donde va el cóndilo van los rodetes.
como el cóndilo va hacia abajo, al medio adelante, el rodete en la protrusiva hacia así y se deja un pelo acá. Que desocluye la parte, en la protrusiva desocluye la parte posterior. En la boca no son rodetes, están lo que sería el rodete, que serían los dientes posteriores si quieren, pero también están los dientes anteriores. O sea que cuando va hacia adelante, para poder gastar los dientes de atrás, primero tiene que gastar los dientes de adelante. Porque si los dientes de adelante los desocluye, no roza, y si no roza, no se va a gastar. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver bien en faceta, pero ahora vamos a aclarar algo, de que muchas veces los dientes anteriores están muy, pero muy desgastados y no hay pérdida de dimensión vertical. Sin embargo, lo miran y dicen, uy, hay pérdida de dimensión vertical. ¿Por qué? Porque están mirando donde no tienen que mirar. Está bien que si tiene todos los dientes gastados, casi a radencia, casi diríamos que sí, que va a tener pérdida de dimensión vertical. Pero ¿cuál es el área diagnóstica definitiva que determina si hay pérdida de dimensión vertical o no? ¿Cuál? La estampadora. ¿Por qué? Y vamos a adelantar entonces alguna cosita al respecto. Vamos a suponer por un minuto el individuo está mordiendo. Vestíbulo palatino, cúspide de corte, cúspide estampadora de corte. Si usted quiere llamar fundamental o no fundamental, haga. Ahora está mordiendo. Le sacaron los caninos para que se olviden de la desoclusión. Se olviden, listo, se acabó. Vamos a buscar hacia este lado, que se llama el lado de trabajo. Las cúspides se van a enfrentar de esta forma. ¿Ven? Porque este va para allá, ¿lo ven? Corte, estampadora, corte. Quiere decir que hay 1, 2, 3, 4. Tocan los 4. Las 4 cúspides están tocando, ¿correcto? Pero no se va a quedar ahí cuando lucha, tiene que volver. Entonces va hacia el otro lado, que es el lado de no trabajo. Entonces este diente que está acá, el de abajo, este que está acá, ahora va para allá. Quiere decir que viene para acá. ¿Vamos bien? Estamos de un solo lado, voy a hacerlo doblado, si no termino nunca. Quiere decir que acá está la cúspide de corte, acá está la estampadora, y acá está la estampadora y acá está la de corte. Bien, hagamos un balance. Hagamos un balance. Acá hay un punto que contacta, acá hay otro y acá hay otro. Pongo 1, 2, 1 y 2. Ahora voy al lado de no trabajo y las de corte se alejan y solamente tocan las estampadoras. Cuando no hay desoclusión y el paciente bruxa, ¿cuántas veces tocan las de corte? ¿Cuántas veces rozan las estampadoras? La estampadora es ida y vuelta, toca 2 veces. Primera cosa importante, algo que roza 2 veces se tiene que gastar más que algo que roza una vez. Quiere decir que si en el dibujo este yo gasto la estampadora, la gasto, y si yo gasto la estampadora inferior, el diente se queda en el aire. Está en el aire. Para ocurrir tiene que cerrar más la boca. ¿O no? Es muy simple esto. Aparece entonces, anoten, una verdadera área diagnóstica referido a la dimensión vertical. Referido a la dimensión vertical. Cuando las cúspides estampadoras están siendo desgastadas, dos cosas ya tenemos para diagnosticar. Con ese dato nada más. 1. La guía del biólogo funciona. ¿Claro? Si funciona, desocluye. Si desocluye, no roza. La guía del biólogo funciona. 2. Tiene pérdida de dimensión vertical. Tendrá mucha, poca o muchísima. Pero que la tiene, la tiene. Y algunos pacientes que le gastan mucho los dientes anteriores por el fenómeno del Christensen no llegan todavía
a desgastar los contenedores. Y usted dice, ¿hay pérdida de dimensión vertical? No. Lo que hay es un cambio posicional de la mandíbula, que es distinto. Que es la foto que yo le mostraba acá. Ese paciente no es un paciente de catéter, es que la mandíbula está en otra posición, que es distinto. Los cambios posicionales de la mandíbula se deben a dos razones: a la pérdida de dimensión vertical o a una interferencia que proyecta la mandíbula hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le muestren un caso que está desgastado, si verdaderamente usted quiere saber si hay pérdida de dimensión vertical o no, más allá de que el diente anterior esté muy gastado, ¿dónde miran? Las estampadoras. Y no sé si hay gracia, porque se le viene un premolar inferior, un segundo premolar inferior que iba y se ponía en la mesial del molar, que tenía la misma forma de gasto y todo. Que ahora lo vamos a ver eso. Eso está indicando ya que la diente no funciona y que hay pérdida de dimensión vertical. Si la música toca, lo vamos a ver. Vamos a ver, si hay un poco de dimensión vertical, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento, ¿cuál es ese? Si está gastándose la estampadora, ¿cuál es? ¿Cuál es si la estampadora se gasta? Lo dije recién. ¿Cuál? Uno. El anterior. Y entonces la rosa. Y yo quiero frenar eso, porque estoy detectando rápido, no con esta todo hecho pelota. Entonces, ¿qué hago? Aprieto el botón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay otra cosa que no sea corrección, adición o sustracción. ¿Qué no le hace ortodoncia porque veo que se está gastando el diente? Ya me quedan dos. Me queda adición o sustracción. Si se están gastando, yo no puedo hacer sustracción. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando? En un individuo que empezó, que todavía no es grave la cosa, ¿yo qué tengo que hacer? No puedo hacer corrección, no puedo hacer sustracción, tengo que hacer adición. ¿Qué tipo de adición? ¿Un composite? Depende, ¿no? Porque el composite sería para la guía anterior, pero los datos que están gastándose, ¿cuánto va a durar ese composite? Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Una placa. ¿Y qué tiene la placa?